No encuentro nada de lo que busco. Estoy buscando un banco y un sitio para ponerle saldo al teléfono. Pues esto es el centro-centro, ¿no? Tiene pinta. Las ciudades no suelen ser las mejores amigas de un viaje en moto. Mira, Colby. Pero bien es cierto que a veces son necesarias para hacer gestiones. ¿Me darán saldo? Hola, ¿usted me puede dar saldo, Colby? Ya tengo saldo en el teléfono. Centro histórico, tal. Por cierto, ¿yo hacia dónde voy? Y en esto de las gestiones, San José va a ser clave en esta vuelta al mundo. Pero eso será más adelante. Hoy solo toca resolver pequeños asuntos. Me falta sacar dinero. Y de paso, dar un paseo por el centro. Pues esto será la catedral, ¿o qué será? Incorrecto. Esta es la iglesia católica de Nuestra Señora de la Merced, del siglo XIX y de arquitectura colonial. O eso dice Google. Esto parece como la avenida principal del centro. En concreto, esta es la avenida 2, una de las calles más comerciales y principales de la ciudad. Y eso es una moto con dos chicas que aparentemente... La gente es muy simpática, la verdad. Me han reconocido. Mira, esto es como la plaza, ¿no? Efectivamente es el Parque Central, uno de los espacios más emblemáticos y concurridos de la ciudad y que está rodeado de importantes edificios. ¿Esto qué será? ¿Eso qué es? La central. La central. La iglesia, digamos, la catedral. La catedral es esta de aquí. Gracias. Hala, ya sabéis. La catedral es esta, no la otra. Mira, esta plaza es muy bonita. Gran Hotel Costa Rica y Teatro Nacional. Bonito el teatro. Nada, vámonos del centro ya. Falta dinero. Joder, no hay un cajero. ¿Esto es un banco? Cajero automático. Are you waiting for the ATM? No. Ok, I go. Hi, how are you? Buenos días. Vamos, vamos. Necesitamos dinerito. Bien, perfecto. Mirad, estos son los billetes de aquí de Costa Rica, que son muy bonitos. Estos son 10.000 colones, que son como pues 20 euros o así, ¿no? Más o menos. Mira, estos son los de 5.000, que también son muy bonitos en amarillos. Hala, vámonos. El otro día venía pensando en el ciclocasco y decidí hacer un cambio de planes. Me vine hasta San José, que es donde estoy, la capital de Costa Rica. Tenía que resolver ciertas cosas logísticas importantes y desde aquí salir, porque hay una ruta que me apetecía sí o sí hacer, que sale desde aquí, sube por la montaña, baja hasta el Pacífico y luego vuelve a subir hasta un pueblo que se llama San Carlos. Bueno, buscando un poco otra Costa Rica, ¿no? Más rural, más montañosa, menos costera y a ver qué me encuentro. Hala, vámonos. Desde el Museo de los Niños salimos. Qué mejor sitio, ¿no? Lo que no especifican es si son niños de 40 o de 45, pero es nuestro museo. Pues nada, esto es San José, capital de Costa Rica. Yo creo que Costa Rica tiene 5 millones de habitantes aproximadamente y no sé cuántos vivirán en San José. Igual le podemos preguntar a Google, ¿no? ¿Cuánta gente vive en San José, Costa Rica? 340.000, dice Google. ¿Será verdad o no? 300 y pico mil, es decir, es una ciudad bastante pequeña para lo que son las capitales normalmente de las montañacas. Yo creo que vamos hacia esas montañacas, esas del frente, y las vamos a atravesar. Efectivamente, y como decía al principio, salgo de San José y me dirijo hacia las montañas, para atravesar una cordillera cuyo nombre desconozco, pero que me llevará de nuevo hacia la costa del Pacífico. Ya estoy en el track saliendo. Pero sigo con el pendiente de conocer una Costa Rica diferente a la que ya he visto. Muy turística en las zonas costeras y sorprendentemente, o al menos para mí, muy solitaria en las zonas rurales. Y nos vamos a meter por esas montañas. A ver qué me encuentro hoy. He estado leyendo un poco y, hombre, sí que hay agricultura en Costa Rica. Son exportadores de piña, banano y sobre todo hay mucho café. Costa Rica probablemente es el país, desde luego de Centroamérica, con mayor calidad de vida. No tienen ejército desde hace, no sé, 60 o 70 años. Pues es un país bastante tranquilo, hay mucha menos delincuencia que en el resto. Es muy bonito el país, es muy espectacular. Creo que una cuarta parte del país son parques nacionales, está todo protegido. Creo que el 90% de las energías son renovables, o sea, es una locura. Es un país muy cuidado y muy desarrollado. Hombre, hay pobreza, por supuesto, pero hay más clase media que en ningún otro país de la zona. Entonces pasa un poco pues como si viajas por Europa o por Estados Unidos o Canadá, ¿no? Viajar en moto es un placer, pero falta aventura, obviamente, porque está todo muy controlado, ¿no?
Entonces eso, pero bueno, yo lo estoy disfrutando mucho, la verdad, sobre todo motorísticamente. ¡Gracias! Vaya motorrack. El track que estoy siguiendo me saca de la carretera principal y me mete por esta estrecha lengua de asfalto rudo, casi hormigón, pero que trepa por la montaña con un desnivel de infarto. No era por aquí. Bajamos a la izquierda. ¿Ese camino es público? No, este sale arriba a la calle. ¿Este? Sí, arriba. ¿Y este? No, este es para una finca que hay allá adentro. Ah, pues no sé por qué, a mí me indicaba que fuera para allá, pero no, por acá. Aquí sale a la calle principal. A la legua. A la legua. ¿Y qué tal? ¿Está buena o no? Como esa moto sube súper bien. Lo malo es cuando cae. Lo pesado es la moto. Sí, lo difícil es levantarla. Pero bueno, qué bien se vive aquí, ¿no? Qué tranquilitos ustedes aquí, ¿no? ¿Qué tiene gajes de eso? 9.50. ¿Y ustedes viven aquí o están trabajando? No, estamos aquí. Vivimos aquí. Trabajamos, nosotros vivimos aquí. ¿Y a qué se dedica aquí la gente? ¿A la agricultura o...? Café. ¿Café? Es zona cafetera todo. Gracias, señores. Ok, fuera vida. Bueno, pues nada, esto sigue subiendo, estamos ya a 2.100 y pico metros. En muy pocos kilómetros he subido desde los 1.200 metros aproximadamente de altura a la que está San José a casi los 2.000 metros de esta carretera que ahora atraviesa un espectacular bosque en el que, por cierto, vuelven a desaparecer las casas y regresa a la absoluta soledad. No hay nadie, por cierto, clásico ya de Costa Rica. Alguien me explicó el otro día en un comentario, cosa que agradezco mucho, que una de las razones de las que no haya gente en los caminos es que está todo tan protegido que no se pueden construir muchas casas. Entonces en muchas zonas no se puede vivir, como esta por ejemplo, que obviamente esto no lo he visto en ningún cartel, pero por el color del mapa y por lo que veo alrededor esto debe estar protegido, debe ser un parque natural. Otro dato que no sé dónde lo leí o lo escuché, es que Costa Rica tiene el 6% de biodiversidad de todo el mundo. O sea, imaginaos un país tan pequeño y que tiene cientos y miles de especies diferentes de plantas, animales. ¡Oh, qué bueno! ¡Joder, chavales! ¡Buah! ¡Hala! ¡Qué increíble! Es que no puedo mirar mucho porque me está un poco... ¡Oh! Mira, 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 mira. He parado a repostar baterías. Yo me comí un sándwich. Llevo una época haciéndome sándwich como en el cole. Y se agradece mucho, la verdad. Y también os he hecho unos planos así, para que vierais un poco la magnitud del lugar en el que estamos. Porque las cámaras de acción no merecen, la verdad. De hecho, desmerecen los paisajes. Os sigo, guay. Se está nublando. Pero se está nublando mal, ¿eh? Ahí, yo creo que eso lleva agua. Pues malamente, ¿no? Insisto que es muy bonito esto. Y que debería de pasarme a mi carril, ¿no creéis? Sí. Estoy a 2.000 metros. A ver hasta dónde llega esto. Pues ya te digo yo que lo que va a bajar es todo, hasta el Pacífico, es decir, unos 2.000 metros de altura. Y por lo que parece, con un desnivel considerable y un suelo bastante resbaladizo. Así que cuidadín, que estoy muy lejos de un hospital. Opa, 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 opa. Esto baja bastante, ¿eh? Ya os lo digo. Así que concéntrate en conducir. He metido primera porque se va, bueno, de hecho se va en primera, mira. Vaya bajadita. Ya vamos directos hacia el Pacífico, creo. He bajado de 2000 a 1400 y se está metiendo una nube muy negra, ¿no? Joder, qué bonito está y que parece un poquito tenebroso.
Hola, ¿y eso qué es? ¿Para sacar qué? Ah, por ahí cae algún grano a los camiones. ¿Esto qué es? ¿Café o...? Es café, yo creo, esto, ¿no? Sí. Hola, eso es café, ¿verdad? Muy bueno. Gracias. Efectivamente, estamos en zona cafetera. Primera, se va. Joder, joder. Hay que trazar derrapando con la de atrás. Qué divertido. Pero claro, con 70 kilos atrás, no creáis que es tan fácil. No te embales. Abre, parece que abre, parece que abre. Es que no me apetece nada mojarme, ya la época de lluvias ya pasó. Bien. ¿Veis? Pero es que es muy bonito, es todo el rato el camino va entre una pared vertical a la derecha y un game over a la izquierda. Y la verdad es que está muy agradable. Y otra vez se mete la niebla. Qué curioso, ¿no? Oh shit. Freno atrás, derrapa, cruza. La verdad es que está muy divertido el camino y muy bonito. Camino muy bonito, muy divertido y un placer desde un punto de vista motero. Pero un día más en el que apenas me he cruzado con gente y en el que no he atravesado pueblos. Ha vuelto el asfalto, aunque roto a ratos, pero ya estamos bajando mucho. Estamos a 230 metros. Ya al fondo ha habido un rato que se veía muy a lo lejos, se veía el Pacífico. Y son las 4 menos 20. Yo creo que debería de pensar en buscar un lugar en el que acampar o una cabaña en la playa. Bueno, voy a llegar hasta la costa y veo. Bueno, pues he llegado al... Esta es la carretera principal. La ruta sale de la montaña y se incorpora a la carretera principal, que me lleva hacia el Parque Nacional Manuel Antonio. Un lugar que he visto en el mapa y en el que me he imaginado, iluso de mí, que podría encontrar un lugar en el que acampar en relativa soledad. Entonces voy a avanzar un poco hacia el sur. He visto que ahí hay un parque nacional en la costa, muy bonito. Bueno, muy bonito no lo sé, pero tiene pinta de ser muy bonito. Hay unas playas. Me voy a acercar ahí y voy a ver si puedo acampar. Parque Nacional Manuel Antonio, 7 kilómetros. Hemos llegado. Ya hemos llegado a la playa, quiero decir. ¡Oh, qué bonito! Ya estamos en zona hiperturística, pero bueno. Lo de acampar en Costa Rica, o sea, o acampas en mitad del campo o... Mira tú, fíjate, esto parece... Hay un puerto ahí deportivo. Esto es un amarre para barcos enormes, yo creo, ¿no? O sea, aquello de allí es un barco privado, no es un crucero. Es un barco de alguien. Y aquí hay unos pedazos de barcos. Qué pasta tiene la peña, ¿no? O sea, está todo lleno de turismo, de cosas para souvenir, restaurantes, hoteles. No sé, alguien me había recomendado venir aquí porque esto es un parque nacional, pero ya me dice a mí que pinto yo aquí, ¿no? Costa Rica es un parque de atracciones general, o sea, el país entero. Kayak, tirolina, rafting, mira el mar. Pues sí, es una playa excelente para acampar, ¿no os parece? Esto parece España. Y la entrada al parque debe ser por aquí, National Park. Horario de 7 a 3. Martes, que es mañana, cerrado. Muy bien. Ceviche de pulpo y calamar. Y esto es agua de... ¿Cómo me dijo usted que se llama esto? Guayaba. Guanábana. Guanábana. Agua de guanábana. Agua de guanábana. Que no he probado en mi vida, la verdad. Pero vamos a ver.
Está riquísimo. Y un ceviche, que nunca viene mal, y a pensar. ¿Qué hacer? Costa Rica es un país maravilloso, pero para venir de vacaciones. Para hacer lo que yo hago, está difícil. Está todo demasiado fácil. Yo me alegro mucho por Costa Rica y por sus habitantes. Es una fruta tradicional de Ah, qué Costa bueno. Rica, son grandes, como así. Está riquísimo, ¿eh? Es muy bueno. Está buenísimo. Ella es blanca, por dentro. Mira, Así es, por dentro. por fuera no se dice nada, ¿eh? ¿Ah? Por fuera no se dice, pero luego por buenas. Bueno, last minute de luz. Mientras me comía el ceviche, he visto que detrás de esta playa hay como una playa y tiene pinta de que está más salvaje, lo que pasa que ya voy a llegar de noche. Si puedo acampar libremente, que es lo que realmente me apetece, pues acampo. Es un camino un poco raro. De hecho, pero sí, parece que por aquí, por este camino, se llega a una playa. Obviamente esta sí que debe ser poco turística. Buah, qué bonito. Dice el refrán que el que la sigue, la consigue. Y a última hora del día, con la noche ya cerrada, puede que haya encontrado la aventura que buscaba en Costa Rica. O quizá no, quizá me estoy metiendo donde no me llaman. Veamos dónde me lleva este pick-up destartalado que se abre camino a duras penas por este tortuoso camino.